El Partido Socialista Obrero Español va a conseguir abolir la prostitución, efectivamente, pero no por la vía habitual, sino simplemente sacándolas a todas de la calle y colocándolas en empresas públicas. La idea no es mía, pero se la compro porque me ha parecido, además de muy divertida, descarnadamente real. La idea es de mi querido amigo y compañero Borja García, que le voy a saludar en unos minutos. Fuera de bromas, que no lo son, no creéis que es una humorada. La última era la Nicolesta esta rumana. ¿Cómo se lo vas a explicar, Cerdán, a tu mujer, a la que le va pidiendo, mejor dicho, luego el DNI, a compañeras redactoras y periodistas de OK Diario, que decía, como decía el otro día, cuando prácticamente, y sin prácticamente, porque está judicializado el asunto, no lo quiero yo entrar ahí, pero creo que casi la agredió y la arrebató el ordenador y le exigía el DNI, montó un escándalo con los vecinos. Supongo que porque pensaría que su marido era inocente y que ella no tenía sus coches de alta gama. Joder, pues para ser inocente, tu marido, según la Guardia Civil, señora de Cerdán, que no sé ni cómo te llamas ni me importa, se hinchó a robar. Se hinchó a robar, según la Guardia Civil, tendrá que ser luego la autoridad judicial, por supuesto, la que lo demuestre en una cifra no inferior, según ese informe, a 620.000 euros. Tú no te enterabas, bueno, a lo mejor no te enterabas, las señoras de antes ya se sabe, ¿no? Como algunos señores que tampoco se enteran de lo que hacen sus señoras, o como algunos señores que se pasan de listos y se van comiendo las uvas de dos en dos y se maravillan de lo santa que es su mujer, sin caer en la cuenta, porque no han leído ni el Lazarillo de Tormes ni ningún otro gran clásico del siglo de oro de las letras españolas, que su mujer, digo, se las va comiendo de tres en tres. Por eso no le dice nada. Digo que fuera de humoradas o frases más o menos ingeniosas, la corrupción tiene también una derivada económica, porque aquí, como en la ley de Mahoma, tanto pecado tiene el que da como el que toma. Y habría que pedir también, o empezar a pedir responsabilidades a todo ese cuerpo funcionarial, a todos esos funcionarios, en el caso de la Administración, y también a todos esos responsables de grandes empresas privadas. Hemos oído nombres de constructoras como Acciona, muchas UTEs, constructoras en Navarra, de las que ya empezaban, según la Guardia Civil, robando, antes de llegar Pedro Sánchez incluso a la presidencia del gobierno, en la comunidad foral de Navarra, exigiéndole las mordidas correspondientes Santos, que ya era una persona muy importante del socialismo navarro, y ejerciendo como matón de puticlub, como lo que era, y cobrador de deudas, como lo que era y lo que ha seguido siendo, según todos los indicios parecen demostrar, Koldo, García e Izaguirre, derivadas económicas de la corrupción. ¿Qué nos ha costado la corrupción? ¿Cuánto dinero, así en bruto, considerando en bruto, nunca mejor dicho lo de bruto, por lo brutos que eran estos tres, la corrupción y algo más, otra derivada económica que también nos cuesta dinero? Junts, esa organización que ampara golpistas, organización golpista porque dieron un golpe de Estado, a través de sus delegados y delegadas, tanto del Tururú como de la tal Morritos Calientes, exigen una reunión inmediata a Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Para qué? No para reconsiderar su apoyo, para ponerle un precio nuevo, superior al que ya le habían puesto. Un precio económico, porque esta gentuza, golpistas, como digo también de los amigos de Leta Batalós, de la Comunidad Autónoma Vasca, solamente se mueven no por la independencia ni por el nacionalismo, no, qué cojones, estos se mueven por dinero. Y esa factura también la vamos a tener que pagar todos los españoles. Y ahora la factura, esta sí que va a ser como, y seguimos hablando de lo mismo, como el chiste, y de cara, dice de cara, sí, de cara carísima. Pues esa factura la vamos a seguir teniendo también que pagar todos los españoles. ¿Cuánto dinero nos va a costar la corrupción? Don Borja García, muy buenos días y bienvenido un día más, una semana más a Generación Euro. Muy buenos días, Eurico. Encantado de estar aquí otra semana más con todos vosotros. Bueno, oye, nos va a costar mucho dinero. Por las mordidas de estos tíos, por el dinero que han detraído de las arcas públicas, por las comisiones que se han quedado por camino y también por el precio que le van a exigir ahora a este cuatrero, que ahora está más débil que nunca, digan lo que digan de no, este va a aguantar y tal. Yo no sé si le queda, hombre, le puede quedar lo que le tenga que quedar, pero por mucho que le quede,
ya no le puede quedar mucho más, pero lo poquito más que le quede se lo van a cobrar a precio de gasolina los golpistas catalanes y los amigos del ETA Matalos del País Vasco. Dice que va a ordenar una auditoría del PSOE, dice el pájaro. Lo que había que hacer era una auditoría independiente de lo que habéis robado de verdad y del dinero que nos ha costado un gobierno de cuatreros que llevamos ya, Borja, aguantando 7 años. Mira, la auditoría real es la que está haciendo la UCO, claro. Que ya apunta a día de hoy a que las adjudicaciones suman un valor de más de 720 millones de euros. Un partido socialista que se acaba de certificar, que lleva robando a manos llenas desde hace 11 años. Un partido socialista que bajó el delito de malversación para rebajar las penas, sabiendo que ellos son los grandes, los que se van a beneficiar de ese cambio, cambiando eso de que no podía, de que si no era para aumentar tu patrimonio personal, pues que no era malversación, que bueno, que todo el mundo puede caer en un fallo. Un gobierno que llegó al poder formando una coalición a cambio de hacer constitucional lo que ellos mismos decían que era inconstitucional, dando la amnistía a cambio de 7 miserables votos. Una amnistía que ya está bajo lupa en la Unión Europea. Un gobierno que no ha dudado, un partido socialista que dice luchar contra la corrupción, pero cuando se condena en firme por los seres de Andalucía, por el mayor caso de corrupción que ha habido, ya no en España, sino en Europa, lo primero que hacen es, en el minuto 1, ponerse a tramitar los indultos y hacerlos efectivos. Es un partido socialista que no solamente no lucha contra la corrupción, sino que son la corrupción. Un partido socialista que cuando los casos apuntaban al Partido Popular, le recuerdo que salió, de hecho la hemeroteca sigue siendo el peor enemigo de Pedro Sánchez, decía: señor Rajoy, usted es el máximo responsable porque usted fue quien eligió a esas personas. Señor Rajoy, al Senado responsabilidades políticas. Ayer lo único que vimos fue a un presidente del gobierno que parecía un adolescente que le acababa de dejar su primer amor, estaba a punto del llanto, en una rueda de prensa que fue una de las mayores farsas que se ha visto. Hoy en Espejo Público se ponían a analizar esa rueda de prensa y cómo se daba la palabra a periodistas que ni siquiera levantaban la mano. Ahí estaba la agencia EFE, controlada por el gobierno, poniendo año tras año al presidente que ellos consideran que es el óptimo para sus intereses espurios. Sí. Ahí estaba el diario.es, un diario de palmeros, al frente del cual está un personaje que no tiene acabada ni siquiera la carrera de periodismo y que se permite el lujo de ir por ahí repartiendo carnés de quién es periodista y de quién no. En definitiva, lo que estamos viendo es un gobierno que es imposible que siga al frente del gobierno, o sea, que siga al frente del país, porque es un gobierno que es incapaz de gobernar. Ya se ha visto que se ha saltado el mandato constitucional, no siendo capaz ni siquiera de tener el valor de presentar unos presupuestos, porque sabía que se los iban a tirar abajo. Un gobierno que tras 11 años de corrupción que se ha demostrado, teniendo en cuenta que además el día anterior todos los ministros en tromba salieron diciendo que pondrían la mano en el fuego. Bueno, me gustaría ver la mano de todos esos socialistas de la parte alta de la tabla de los socialistas de altos rangos, ministros, o sea, un teatro tan abyecto, en definitiva, tan vergonzoso, que lo único que está haciendo ahora Pedro Sánchez es decir: mira, pido perdón, 2027, y efectivamente, como bien apuntabas, Eurico, el coste va a ser muy alto, porque a los socios de gobierno no les interesa que este gobierno caiga. A los socios de gobierno les interesa que pase exactamente esto, que el gobierno esté cada vez más débil y que sepan que si no les dan lo que ellos pidan, el gobierno va a caer y ellos van a ir a la cárcel. Porque, obviamente, si te pillan un número 2, puede que... Pero cuando ya son 2 número 2 seguidos en cuestión de un año, y que además los informes apuntan a que esta trama corrupta y criminal del Partido Socialista, no de gente anónima, no de gente afiliada, no de gente que va por libre, sino del Partido Socialista como organización, lleva 11 años robando a manos llenas a todos los españoles. Y además, para ya dar la puntilla,
La UCO apunta a que detrás de todo esto hay un interés de financiación ilegal por parte del partido más corrupto de la historia. Así que, señor presidente, si usted tiene dignidad y decencia, convoque elecciones. Esto de la financiación irregular, que dicen, bueno, o que decimos para digamos, utilizar el término con la mayor corrección posible, o financiación ilegal, si os gustan las palabras duras, es un fenómeno tan viejo como la democracia. Mira, el viernes se hablaba de la partitocracia y del régimen de partidos, hablaba con Pedro Gallego, que es un estudioso de estos asuntos, en la retaguardia, pues de esa partitocracia y de, bueno, pues si el régimen del 78 nos trajo un mal por encima de otros, no hay ningún régimen perfecto, pues fue sin duda este. Yo recuerdo porque era niño todavía, pero lo tenía en casa, fíjate, estaba Bestringe en Alianza Popular, por eso lo recuerdo bien, ¿no? Cuando Jorge Bestringe era el número 2 de Manuel Fraga, era secretario general de Alianza Popular a mediados de los años 80, Jorge Bestringe Rojas, que tenía en aquella época pues 30 años o 29 años, ¿no? Era un tío muy brillante, es un tío muy brillante intelectualmente, y ya hablaba de estas cosas. Y ya existía la figura, por ejemplo, fíjate lo que te voy a recordar, de cobrar mordidas a empresarios, a los que luego se hacía otro tipo de contraprestación, pues a cambio de informes falsos directamente. Como no había internet, mucho menos IA ni este tipo de historias, en aquella época, ¿sabes cómo que esto lo contaba Bestringe? Joder, es que te estoy hablando, a lo mejor yo tenía 12 o 13 años o 14 años y escuchaba estas cosas, ¿no? Lo contaba con mucha gracia, decía que se cogían, recortaban revistas, Cambio 16, artículos de periódicos, Diario 16, el Ya de la época, el Ya, ¿te acuerdas? El ABC y tal, ¿no? O reportajes pues también de Interview, de las revistas Interview, que además de sacar unas señoras estupendas en portada, pues tenía también reportajes de investigación, con un poquito de casquería. Interview fue un gran invento de Antonio Asensio y del Grupo Z, que hizo ganar muchísimo dinero a ese grupo periodístico en aquella España que consumía este tipo de productos periodísticos, porque era periodístico al fin y al cabo, cuidado, como lo fue el caso, un diario de referencia muchísimos años. Bueno, recopilaban, digamos, como cuando hacíamos aquellos trabajos en el colegio con 10, 12 años, en unas cartulinas pegábamos allí los reportajes de lo que fuera y tal y no sé qué, pues estos luego los metían en un carpetón grande, se lo daban al partido de turno y cobraban X, cobraban tanto. ¿Por qué? Bueno, pues luego por hacerle favores a esa empresa, a ese empresario, etcétera. Y así se financiaban los partidos políticos, porque los partidos políticos son máquinas que necesitan mucho dinero para vivir, muchísimo dinero, porque con la asignación, y no es menor, que perciben vía presupuestos generales del Estado por número de votos, por número de escaños conseguidos, etcétera, y por su posición institucional, no les es suficiente. ¿Cómo se financiaban también los partidos de la época? Pues mira, por seguir con Alianza Popular, Fraga presidía unas cenas pesadísimas, el hombre, y le tengo una admiración, además yo conocí a Fraga en sus últimos años, yo ya estaba trabajando y estaba en Galicia, él ya era presidente de la Xunta, y como desde muy pequeño, que él no se acordaba, pues le había visto por casa más de una vez, pues tengo muy observado el personaje y una grandísima admiración, pero era la España de la época. Presidía cenas con empresarios, les metía unos ladrillos pesadísimos, un discurso con lo que iba a ser unos empresarios que luego siempre al final le daban la espalda, le traicionaban, le apuñalaban, como Segurado, como tantos otros y tal, y les decía lo que querían hacer por España. A las 12 menos 5 se levantaba y decía, porque Fraga siempre a las 12 se iba, porque luego a las 6 de la mañana salía con sus escoltas, y decía, he tenido mucho gusto, señores, hasta otra ocasión. Y entonces llegaban, no sé si era Bestringe o era el tesorero de la época, que fue, pues Ángel Sanchís Perales fue tesorero de Fraga, no digo que fueran ellos, da igual, o Rosendo Naseiro, que ya han fallecido todos, por supuesto, y Dios los tenga en su gloria y tal, los que iban pasando la gorra. Los que iban pasando la gorra a los empresarios. En el caso de Felipe, que alguien dirá, deje usted de hablar de Fraga y habla de los socialistas, voy. En el caso de Felipe, ni un duro, ni una peseta, ni un barco, ¿te acuerdas, Borja, que te acuerdas? Ni de Flick, ni de Flock, de la socialdemocracia, de Willy Brandt, el gran padrino,
junto con Mario Soares, el portugués Mario Soares, el gran padrino, los dos grandes padrinos de Felipe González, la fundación sueca de Olof Palme, el dinero que se drenaba de la Secretaría de Estado norteamericana de Henry Kissinger, que se inventó este Partido Socialista que había dejado de existir durante los 40 años de la dictadura del general Franco, y se lo inventaron para que los comunistas no se adueñaran de España, y les regaron ingentes cantidades de dinero para crear un partido socialdemócrata en España, aprovechando las siglas de un PSOE que había muerto en 1939, después de la Guerra Civil. También se financiaban ilegalmente. De Podemos, ya mucho más recientemente, en fecha reciente, pues sabemos que han sido financiados por el régimen venezolano, por el régimen de Maduro. Perdón que me haya enrollado tantísimo, pero son datos que las nuevas generaciones deben de conocer y deben tener presentes. Este es, Borja, que es la conclusión a la que quiero llegar contigo, un sistema carísimo. No digo que, como es carísimo, los partidos se tengan que ver obligados a delinquir, pero claro, es que en el propio diseño de las reglas del juego estaba ya parte del pecado original, Borja. Sí, pero yo creo que aquí en este caso hay una diferencia clara. Y es que este gobierno llegó al poder como los adalides Correcto. de la lucha contra la Correcto. corrupción, y desde el minuto uno se ha demostrado que no solamente no estaban luchando contra la corrupción, sino que la corrupción eran ellos. Lo que estaban en contra era de que la corrupción la llevasen a cabo otros y no ellos, para llenarse ellos sus propios bolsillos. Es un gobierno que, en definitiva, o sea, es un gobierno que se instala en la mentira, dice una cosa y hace la otra, pero sin ningún pudor. Entonces, yo creo que ahí sí que hay una diferencia clara en tanto en cuanto uno de los grandes pilares en los que se asentaba la legitimidad de este, y lo pongo muy entre comillas, de este gobierno, era la lucha contra la corrupción. Una vez que de repente se destapa de manera tan obscena las prácticas que llevaba a cabo el Partido Socialista, y no estamos hablando del Partido Socialista de una, yo qué sé, del alcalde de un pueblo de Sevilla, no, estamos hablando del número 2, en el primer caso José Luis Ábalos, y el nuevo número 2, el que sucedía a Ábalos, Santos Cerdán. Es decir, estamos hablando, y tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán no se movían a sus anchas por España, dando adjudicaciones, cogiendo mordidas, yendo al partido, a la sede del partido, a dejar dinero en la caja B. Es decir, todo esto obviamente lo sabían todos. Y el primero, Pedro Sánchez, que ha salido defendiéndoles una y otra vez de su inocencia, una y otra vez atacando a los jueces, atacando a los políticos, atacando a los periodistas, atacando a los medios de comunicación, intentando silenciar cualquier información, tachando todo de bulo. Lo que es un bulo de verdad es que este gobierno se ponga la bandera de la lucha contra la corrupción. Este gobierno es un gobierno mentiroso, es un gobierno traidor y es un gobierno corrupto, y es un gobierno que no puede seguir ni un minuto más al frente de un país como es el nuestro. Ayer estamos viendo estas imágenes y con esto cerramos. Gracias, Pecker, que está en la cabina de control, con Omar, con Izan. Gracias también por traerme esas colas, porque nos dan pie para abrochar este pequeño foro en el que hemos convertido en Generación Euro para hablar básicamente del punto de vista económico de la corrupción y de la financiación de los partidos. Ayer el sistema convocó una reunión pues para aplaudirse una vez más a sí mismos, ¿no? Para conmemorar este año el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Ahí estaban, no todos, Feijóo hizo bien en no ir, porque dice que ya no va a ir a ningún acto institucional más con este bandolero, con este Curro Jiménez de la política, este jefe de estos mastuerzos que, según la UCO, conformaban una organización criminal, y me parece muy bien. Y qué pena me da el papel que tiene que jugar, que le están haciendo jugar, que el sistema ha diseñado para el jefe del Estado, porque yo tengo para mí que, pues con las luces de su padre, el que yo siempre he defendido más que he criticado, porque creo que España es mucho lo que le debe a su padre, pero es verdad que es muy diferente a su padre, aparte de estar extraordinariamente bien dispuesto y preparado para las funciones que tiene, es sobre todo un rey muy prudente. Pero ¿qué pensará el jefe del Estado? No sé si del sistema, porque él es un producto del sistema y él es el vértice al final de la pirámide, él sí, no estos sinvergüenzas que caerán, y el Estado, que es el símbolo de la permanencia y de la unidad de la patria, continuará, espero. Pero ¿qué pensará de
en el lodazal y en el albañal en el que sigue convertida la política española. Borja, esto es lo que tenemos. Yo creo, en cualquier caso, por extraer una lección positiva, que a estos les queda muy poco. De verdad, yo creo que les quedan muy poco. Creo que les quedan meses. Espero no confundir mis deseos con la realidad. Yo creo que además deberíamos hacer un último apunte, una última reflexión, y es que todos aquellos periodistas que han sido señalados, todos aquellos medios de comunicación, El Debate, Libertad Digital, esta Periodista Digital, esta misma casa de la que estoy súper orgulloso de formar parte de manera semanal, han sido atacados y vilipendiados, pero de manera constante, inmisericorde, tanto por el gobierno como por los medios de comunicación palmeros, que decían que todas las informaciones que se iban sacando no eran informaciones, eran bulos de la extrema derecha, que los periodistas que hacían las preguntas que a la gente de verdad les interesaba y que a los políticos del Partido Socialista les incomodaban hasta el punto de que decidieron hacer una estrategia de no contestar, de insultar, de ningunear y de despreciar de manera pública y notoria a todos los periodistas que acudían a las ruedas de prensa que se daban en la sala del Congreso, pues han quedado todos esos políticos, pero sobre todo todos esos medios de comunicación palmeros al servicio del gobierno, los medios de opinión sincronizada, han quedado retratados como lo que son. Unos mentirosos, que los que hacían bulos eran ellos, y los que estaban al servicio del ciudadano, los que investigaban y los que han conseguido sacar las informaciones y poner roja la cara a este gobierno de traidores, han sido medios como el Periodista Digital. Amén, porque son las verdades del barquero y porque contra hechos no valen opiniones. Borja García, nosotros también estamos muy orgullosos de que formes parte de esta gran familia y que semanalmente tú y yo analicemos tanto la vertiente económica de la actualidad como la política, porque como siempre digo, están absolutamente imbricadas las dos y son indisociables. Te envío un abrazo grande, compañero, y te emplazo la semana que viene. Cuídate mucho. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, Borja García. Gracias también. No os vayáis, en unos minutos la retaguardia.